Tomás Gómez, bienvenido de nuevo, buenas noches. Digo que nadie parece dar el paso definitivo de plantar cara de manera interna o en el ámbito interno a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Vamos a ver, las cosas no son sencillas en un partido que ha cambiado muchísimo desde que Pedro Sánchez llega a la Secretaría General. No es fácil cuando Pedro Sánchez es presidente del gobierno, cuando ha establecido un sistema interno, bueno, pues de una autarquía absoluta en la que ha eliminado todo tipo de control interno en el Partido Socialista, y donde aquel que discrepa o él cree que va a discrepar, pues lo aparta directamente y o bien lo echa o bien lo condena al ostracismo interno del Partido Socialista. No es fácil. Lo que sí que es verdad, y lo decía el ministro Sevilla, Jordi Sevilla, en la entrevista que sería publicada hoy, que hay cada vez más gente dentro del PSOE, no que piense que Pedro Sánchez es un error histórico del Partido Socialista, sino que empiezan a decir lo que piensan. Esto lo piensa mucha gente hace muchísimo tiempo. Yo se lo he dicho a ustedes en entrevistas en este medio de comunicación. Hay muchos, me decían ustedes, ¿pero quién? Mucha gente que no se atreve a decirlo en público. Yo creo que hoy hay cada vez más militantes del Partido Socialista, dirigentes y exdirigentes, que dicen en público lo que antes decían en privado, y es, bueno, pues que es urgente, necesario que Pedro Sánchez deje de liderar el Partido Socialista, que Pedro Sánchez convoque elecciones generales para que los ciudadanos decidan en las urnas libremente, como ha hecho el pueblo español desde nuestra democracia, y que el Partido Socialista inicie un proceso, bueno, pues no solamente de reflexión, sino de recuperación de lo que es el Partido Socialista. Yo defiendo una tesis. Hoy el PSOE no es el PSOE. Hoy el PSOE es Podemos, es el 15M, con una etiqueta que es la etiqueta del puño y la rosa, pero desde luego no tiene nada que ver con las ideas, con los principios, con los valores que encarna la socialdemocracia y que acabó con la llegada de Pedro Sánchez, ¿no? Claro, ahora lo voy a preguntar de nuevo por los nombres propios, porque aquí hemos puesto a 4, pero dicen ustedes, son muchos los socialistas que están deseando que el Partido Socialista vuelva hacia la socialdemocracia, a posturas más moderadas, pero claro, también escuchándole, señor Gómez, nos habla de gente que tiene miedo a exponer sus verdaderas ideas precisamente por temor a represalias. Es algo así como un estado de terror interno el que ahora mismo se viviría en el Partido Socialista. Bueno, yo le puedo asegurar, desde luego por vivencia en primera persona, que el que discrepa con Pedro Sánchez, ¿no?, pues es fusilado al amanecer, ¿no?, por decirlo en términos poéticos. Fíjese usted lo que pasó con Juan Lobato en Madrid, fíjese lo que pasó con Tudanca en Castilla y León, fíjese lo que ha pasado con tantos y tantos dirigentes del Partido Socialista, ya no que se han opuesto directamente a Pedro Sánchez o que han criticado abiertamente, sino que sencillamente, bueno, pues no han tenido ese grado de seguidismo y de adhesión absoluta y de sumisión al líder, ¿no? Bueno, esto es lo que hay en el Partido Socialista. Yo creo que, fíjense, los partidos políticos deberían pensarse sobre las elecciones primarias, porque las elecciones primarias, que a todos los militantes siempre nos gusta acudir a votar a quien tú quieres, quien te parece mejor, tienen este efecto secundario, que el que ha sido elegido en elecciones primarias pues ya cree que no se debe absolutamente a nadie porque lo han elegido los militantes y por lo tanto no admite ningún órgano de control. El Partido Socialista tenía órganos de control, como era el Comité Federal o como eran las organizaciones autonómicas, los 17 secretarios generales de las comunidades autónomas, pues discutían, debatían, consensuaban con el máximo dirigente. Felipe González ha recibido golpes en el Comité Federal, no se puede usted imaginar, encajaba, respondía y modificaba, modulaba algunas de las políticas o de la gestión política que quería realizar. Pedro Sánchez ha eliminado de un plumazo todo. Hoy las comunidades autónomas son meras extensiones del gobierno. Es decir, vemos a ministros en una situación esquizofrénica, siendo por un lado ministros de España obligados a entenderse institucionalmente con las comunidades autónomas, pero que en realidad son los opositores a los gobiernos autonómicos en Andalucía, en Madrid, en Valencia, en Aragón. Bueno, esto es una situación de esquizofrenia. Vemos un comité federal que no existe, que ha decidido Pedro Sánchez aquel que menos le incomoda. Un grupo parlamentario que aplaude al secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno
cuando en mayo del 23 se pega la mayor golpe, la mayor catástrofe electoral que había vivido el Partido Socialista en elecciones. Es decir, es un partido hecho a imagen y semejanza de Pedro Sánchez. Y eso no es el PSOE, nunca lo ha sido. Eso es un partido de libertad, un partido de pensamiento crítico y un partido en el que la reflexión está por encima del seguimiento a las personas, ¿eh? Claro, pero fíjese que usted nos dice, a pesar de ese estado de terror que se ha instalado en el Partido Socialista bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, nos dice cada vez más figuras del partido están perdiendo el miedo. La pregunta es, no ya tanto por los nombres propios, que entiendo que seguramente no es ni siquiera el momento, pero la pregunta es, ¿todas esas figuras que están perdiendo el miedo están dispuestas a aglutinar ese malestar en torno a una figura? No lo sé, decíamos, hemos puesto varios nombres, podrían aparecer muchísimos más. La pregunta es si se va a unificar, digamos, esa sensación de por este camino el Partido Socialista no va a ningún lado bueno en una figura. Bien, de momento lo que estamos es aglutinando y estamos hablando, estamos dialogando y estamos pues manteniendo un criterio común. Personas que en su momento discrepábamos internamente y que unos tenían pues, una posición más socioliberal, otros una posición más socialdemócrata, pero que todos estamos de acuerdo en que esto no es el PSOE y que hay que acabar con esto. Esa es la parte fundamental. La segunda, evidentemente, es decir, para hacer frente a Pedro Sánchez, pues consiste en construir una alternativa que ideológicamente está construida. O sea, esto consiste en devolver al Partido Socialista a lo que era un partido serio, un partido respetable, un partido que estuviese o no de acuerdo un ciudadano con él, era un partido intachable en lo que resultaba a las cuestiones de Estado, y no tenga ninguna duda que todos nos aglutinaremos en torno al liderazgo que entre todos también decidamos. Mire, en definitiva, el tiempo de Pedro Sánchez se ha acabado. Se ha acabado primero porque los ciudadanos no lo quieren. Si a Pedro Sánchez los ciudadanos le quisiesen tanto como dice Tezanos, Pedro Sánchez había convocado elecciones no hoy, hace ya meses. No las convoca porque sabe que no ganaría las elecciones en las urnas, con lo cual los ciudadanos le han dado la espalda. Le han dado la espalda al Parlamento. Si Pedro Sánchez no tiene presupuestos aprobados, es que porque el Parlamento no le apoya. El Parlamento solamente está rebanando el Estado y saqueando el Estado español en intereses independentistas, separatistas y tal. Y tercero, dentro del Partido Socialista, y los que nos sentimos socialistas y que no tenemos, o sea, los que damos la cara hace mucho tiempo, es que no vamos a volver. O sea, es que no tenemos ninguna pretensión personal, estamos fuera de todo esto, pero oiga, hemos dedicado mucho tiempo de nuestra vida a unas ideas, a un partido y unos valores, y no va a llegar ni Pedro Sánchez ni su banda a destrozar lo que el Partido Socialista era y lo que construyó en España. Y desde luego, ninguno de los que hemos estado seremos, pero estaremos detrás apoyando a aquellos que tengan que ser el futuro del partido, que no es otra cosa que recuperar lo que era el PSOE. Señor Gómez, le pregunta también May Mariño. Sí, entonces me gustaría a mí preguntarle qué es lo que quieren pretender con estos movimientos que están haciendo ahora. Si dicen que el Partido Socialista ahora mismo no se mueve nadie por todo este sentimiento de temor que hay, entonces, ¿qué están consiguiendo? ¿Desestabilizar al Ejecutivo, o sea, al señor Sánchez, para que convoque elecciones simplemente, pero sin que ustedes se atrevan a poner ninguna candidatura alternativa sobre la mesa? Bueno, primero, eso de que no se mueve nadie, es decir, que se mueve con dificultad. Yo lo que he dicho es que hace unos meses, hace 1 año, 2 años, hace 3 años, ustedes me han entrevistado aquí muchas veces. Decían, no hay voces críticas en el Partido Socialista. Y yo les decía, sí las hay en privado, pero no en público. Ven ustedes que cada vez hay más voces en público, cada vez hay un movimiento que va creciendo a modo de bola de nieve, que intenta y que quiere pues poner las cosas en su sitio y que el PSOE deje de ser Podemos disfrazado. Segundo, cada cosa y cada momento tiene su afán. En este momento estamos reivindicando la socialdemocracia, estamos reivindicando el PSOE que necesita España. Insisto, esto no es una batalla viejo PSOE, nuevo PSOE, que hay dirigentes, yo soy de los mayores, de los que ya tal, hay dirigentes jóvenes. Esto no es una batalla viejo PSOE, es una batalla PSOE frente a Podemos disfrazado de PSOE, frente a 15M. Pero es que no me cuadra, porque el Congreso Federal fue hace 1 año y medio. O sea, por eso no me cuadra. Podían haber presentado cualquier tipo de alternativa.
Mire, Jordi Sevilla decía hoy que empieza a haber agua en la piscina. Es decir, yo le Pues aseguro entonces es que no son tantos como parece. Bueno, desde luego, si fuésemos más que Pedro Sánchez no sería secretario general del PSOE. Lógico, porque pasó hasta las elecciones y además un militante, un voto Bueno, y fue la lo que... estructura interna también. Claro, que no, es lo no, que por ha eso, empezado no, respondiendo que Tomás sí, Gómez. y cuestionando las primarias que puso en marcha Eduardo Madina con un militante, un voto. O sea, que es que se me escapa lo que quieren, lo que pretenden impulsar cuando han podido hacerlo en algún momento. O sea, si es a lo que voy, no voy a otro sentido. Vamos a ver, hay dos cosas. Pedro Sánchez, cuando perdía, nos echaba. Pedro Sánchez perdió en la Federación Madrileña y echó a su secretario general. Después, con Juan Lobato, Pedro Sánchez no respetó la decisión de los militantes madrileños y empujó a Juan Cuando Lobato. lo respaldó no escuchábamos las mismas críticas, pero bueno. ¿Cómo? Perdone. Cuando respaldó a Juan Lobato como candidato en Madrid y no planteó alternativas, y era, digamos, el candidato No me oficialista negará. en ese sentido. No me negará usted que Juan Lobato fue expulsado por la dirección general o empujado o diga lo Sí, que no quiera. estoy cuestionando eso, No, digo que estoy diciendo que cuando fue aupado y no se le presentó, cuando fue el candidato, digamos, oficialista, no se cuestionó eso en ese momento. O sea, que se cuestiona, digamos, cuando se está en el otro lado, cuando se ve beneficiado uno del apoyo federal, no se echa en falta, ¿no? No, yo no estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo es que solamente para perdurar y para pervivir y para ser cargo en el Partido Socialista tienes que estar puesto por Pedro Sánchez. En el momento que Pedro Sánchez no le cuadra, no eres seguidista, no eres absolutamente... Y eso no pasaba con Felipe González, por ejemplo, o con Rubalcaba en épocas anteriores. Sí. Eso es un clásico de todos los partidos, también con el señor Rajoy, también con el señor Feijóo. Si no hay nadie de su cuerda, o es que Tellado ahora de repente ha llegado a ser el número 2 del partido porque sí. Es que esos son los partidos, ¿no? Bastante tiene que hablar del PSOE como para hablar. Por eso, ahora de pero es que Tellado esos son también los como partidos, moderador. es que se cuestione el liderazgo de alguien en un partido me sorprende. O sea, otra cosa es que tengan una corriente interna que quieran impulsar, lo cual es plausible. Es verdad que cuando un partido está en el poder es difícil que se discuta Claro. el poder interno también del partido. Esto hasta ahora no ha ocurrido, señor Gómez. Mire, yo si quiere le contesto, si me dejan hablar yo le contesto. Yo estoy encantado y entiendo que esta señorita pues haga... Mire, yo le digo una cosa. Yo me enfrenté a José Luis Rodríguez Zapatero, siendo secretario general de la Federación Socialista Madrileña, y gané a José Luis Rodríguez Zapatero y respetó. Y fíjese que tengo diferencias políticas importantísimas con el presidente, y las tenía en su momento con el presidente Zapatero. Con Pedro Sánchez da igual que ganes o no ganes. O estás puesto a dedo por Pedro Sánchez hasta que Pedro Sánchez decide que no estés, o desde luego sales despedido, como ha ocurrido en Castilla y León, como ha ocurrido en Madrid, como ha ocurrido en Andalucía con Susana Díaz, como ha impuesto en Valencia, como ha impuesto en Aragón, con la vergüenza, por ejemplo, del trato que ha recibido Javier Lambán, socialista, desde luego memorable y al que todos le tenemos el máximo respeto, todos los socialistas de verdad. Bueno, pues ya saben ustedes lo que pasó con el homenaje a Lambán. El Partido Socialista no es otra cosa que el deseo de Pedro Sánchez. Cuando alguien discrepa con Pedro Sánchez, como es, por ejemplo, el único presidente autonómico de toda España socialista que tiene mayoría absoluta, Emiliano García Paje, las huestes de confianza de Pedro Sánchez lo insultan, le dicen barbaridades en la puerta de la sede de Ferraz o en el Comité Federal, ministros tan elegantes y con un estilo político tan depurado como el ministro Óscar Puente, pues le agreden verbalmente, ¿no? Eso es el PSOE de Pedro Sánchez. Y yo le aseguro a usted que yo milito en el PSOE hace más de 35 años, que esto nunca ha sido así hasta la llegada de Pedro Sánchez. Bueno, recuerdo muy bien que la noche en la que efectivamente algunos de los socialistas en el Parlamento aragonés no aplaudieron a Lambán en ese homenaje, usted vio por primera vez con nosotros esas imágenes y recuerdo perfectamente el gesto de dolor que usted se le puso en la cara. Dolor entiendo también por los casos de corrupción que también funcionan para el Partido Socialista según la encuesta del CIS. A este paso van a acabar presumiendo de haber robado y ya llegan a la mayoría absoluta. En todo caso, vamos a hablar ahora del caso Ábalos. Hoy, en esa entrevista que mencionábamos en el diario El Mundo, Jordi Sevilla dice, claro, es que lo primero que, incluso como socialista, o fundamentalmente como socialista, lo primero que uno deseaba es que se hubiera hecho una investigación interna. No ha habido nada de eso. Bueno, que se hubiese hecho una investigación interna, pero luego lo primero que desea un ciudadano, un demócrata, una persona defensora del Estado de Derecho, es que el gobierno de España, la dirección del Partido Socialista, lo primero que tenga es respeto por las decisiones judiciales. Te gusten o no te gusten.
Si crees que un juzgado, su decisión es recurrible y por lo tanto que sea examinado por otra instancia judicial, para eso está el procedimiento procesal penal español, que es, por cierto, muy garantista. Lo que es inconcebible es el ataque a magistrados, a jueces, a la judicatura. Segunda cuestión. Venga, a Pedro Sánchez los informes policiales y los autos judiciales, él decide los que son buenos, los que son veraces, los que hay causa y los que no hay causa. En los que hay causa, porque él considera que lo hay, bueno, pues el Partido Socialista, pues ahora no tiene nada que ver con Cerdá, no tiene nada que ver con Ábalos. Venga, pero los que le afectan a su familia están, se insulta a los jueces, se desprestigia, los informes policiales se desacreditan. O sea, Pedro Sánchez está por encima del Estado de Derecho. Pedro Sánchez se cree que está tan por encima de nuestro sistema jurídico, está tan por encima de la ley, que él es quien decide quién es culpable y quién no. Él es quien decide cuándo el informe policial hay que prestarle crédito y cuándo el informe policial no vale porque es una mentira y es una confabulación de la derecha. Pedro Sánchez es el que decide cuándo los españoles estamos preparados para votar. O sea, ¿recuerda usted cuando en la entrevista esta que hizo en Televisión Española, Pedro Sánchez afirmó que no convocaba elecciones porque no pensaba dejar que la derecha llegase al poder? O sea, lo que estaba diciendo es que los españoles somos bobos, que no se puede dejar a libertad para decidir el futuro del país, que él sabe lo mejor para nosotros y que por lo tanto, como sabe lo mejor para nosotros y somos bobos, deja ir a votar, porque él ya sabe lo que más nos conviene a todos, aunque nosotros no sepamos lo que nos conviene. Vamos a ver. Esto ya no es una cuestión de ser más o menos socialdemócrata, o sea, esto es una cuestión de creer en España, de creer España como Estado-nación, de creer en el Estado de Derecho, de creer en un sistema democrático y de impedir derivas autocráticas y derivas que erosionan las instituciones. Cuando usted analiza lo que defendía el 15M y analiza lo que hace Pedro Sánchez, verá bastantes similitudes. De hecho, hace poco leí un paper, un artículo, por cierto, académico, ¿no?, de una profesora, en la que analizaba los discursos que lee Pedro Sánchez con los discursos que había en el 15M, y no se puede imaginar usted la de similitudes que hay. Fíjese, cuando Sánchez ningunea al Parlamento, dice, gobernaré con o sin Parlamento, recuerde usted cuando el 15M rodeaba al Congreso, cuando el 15M decía que sobraban las instituciones, que sobraban los parlamentos, que sobraban los fuertes. Pues Tomás Gómez, secretario general del PSOE de Madrid, que lo fue hasta la llegada, por cierto, de Pedro Sánchez. Un fuerte abrazo y gracias por su amabilidad y por su tiempo, como siempre, que le llamamos. Hasta pronto. Nada, muchas gracias a ustedes.